Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, aquí nosotros estamos escuchando una de las síntesis espectaculares, maravillosas de Jesús, ¿verdad? Preceptos que son ciertamente muy exigentes. Y miren cómo comienza. Dice luego el Señor: amen a sus enemigos. Imagínense, comienza por ahí. Y esta es la gran novedad que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Miren que dentro de la historia de la humanidad, antes, cuando leemos sobre todo, por ejemplo, el imperio asirio, ¿verdad? O con las otras tribus que existían, y antes de ello incluso, era el famoso: si vos le matabas a alguien de mi familia, o si vos le matabas a alguien, no sé, en una emboscada o en alguna pelea entre tribus, después de esta tribu se confabulaba, se ponían todos de acuerdo y se iban y le mataban, pero exterminaban a esa otra tribu. Y así, eran peleas tribales, ¿entienden? No porque vos me hiciste uno, etcétera, entonces yo te castigo o te perdono menos todavía. Ya ellos jugaban la venganza, pero era venganza de un exterminio, de un genocidio, le decimos hoy nosotros. Y bueno, después viene Hammurabi, este gran rey, hacia Babilonia, toda esa zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Hammurabi proponía? Este gran rey fue un gran paso, un segundo paso. No, señor. Aquí no es cuestión de exterminio y genocidio. Aquí es, si él te hizo algo, uno te hizo, vos tenés derecho también a hacer uno. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, codo por codo, pie por pie. Y así él te va luego citando. Pero que a mí vea en Google, googleañan de Hammurabi, ¿verdad? Y las leyes. Y ahí él te pone todito, ¿verdad? Como tiene que ser. Oreja por oreja, nariz por nariz, boca por decir, diente por diente, apellido. Para darte a entender que no puede haber el genocidio. Y eso es lo que asume un poco la Biblia del Antiguo Testamento también, cuando dice la ley del talión. Pero aquí, sin embargo, Jesús, llegamos al tercer momento. Para Jesús no hay ojo por ojo ni diente por diente. Es el perdón y es el amor. Amen, amen a sus enemigos. Amar al enemigo. Pero Jesús, ¿de dónde está Israel? Entonces, Juan a mi enemigo. Hagan el bien a los que los odian. Ay, Jesús, mi Dios. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los difaman. Rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra.
Al que te quite el manto, no le niegues tu túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes, queridos amigos. Esto es entonces lo que propone el reino de Dios. Hagan lo que realmente todos tendríamos que hacer. Este es el camino. Todos tendríamos que darnos cuenta, todos tendríamos que entender eso. Hagan por los demás los que quieren que los hombres hagan por ustedes. ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestra sociedad? Yo por lo menos quiero que sea una sociedad justa, una sociedad donde no nos robemos, una sociedad honesta. También, si vamos a mirar más como comunidad nacional, lo que dicen las constituciones. Tenemos una linda constitución, ¿verdad? Y vamos a poner en práctica. Eso es lo que quiero. Entonces ustedes hagan eso. Claro, si ahora los otros nos están haciendo todo lo contrario y van contra la constitución y hacen lo que a ellos les canta, evidentemente que después termina diciendo, atención, porque al final a cada uno se le dará de acuerdo a lo que uno va haciendo también. Yo recuerdo que después de la guerra mundial, etcétera, toda esta gente que ha masacrado, que hizo mucho mal al pueblo, a la gente y les metió en una encrucijada total, ¿verdad? De una guerra mundial, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial. A muchos de ellos después lo agarraron así, lo lincharon en la plaza, Y decían incluso, ni así de esta manera estás pagando toda tu culpa de lo que hiciste morir a millones de gente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Queridos hermanos, Jesús hoy nos está diciendo, hagan verdaderamente el bien, amen verdaderamente, ámense los unos a los otros. Y me hace recordar nomás esa frase famosa, ¿verdad? De cuando se hizo el diplomático, ¿verdad? Cantinflas, el diplomático, cuando justamente así hace su discurso. El Señor que había dicho, ámense los unos a los otros. Y ustedes, diplomáticos o naciones, han entendido tan mal y entendieron, ármense los unos contra los otros. ¡Qué espectacular! Queridos hermanos, vamos a volver a mirar un poco y a entender. Amarse verdaderamente de corazón quiere decir que nosotros amamos al prójimo, amamos nuestra nación, amamos nuestro pueblo. Queremos que las cosas salgan siempre adelante, ¿verdad? Y por eso tenemos nuestras normas, nuestras constituciones, Seamos honestos entonces, tenemos que pedir eso. Entonces por eso vamos a rezar también por estas personas que al final de cuentas se nos están volviendo enemigos de nuestra iglesia, enemigos de nuestra familia, enemigos de nuestra nación, enemigos de nuestro propio país. Que así sea. Que así sea.